Wow, eso. Bueno, es primera vez que ocupo Zoom para hacer una clase, así que eso fue extraño. Ya. Entonces, más que nada, la clase de hoy va a ser una clase extra que no tiene nada que ver con Excel básico, porque esto ya es Excel intermedio, incluso se podría decir un poco avanzado, pero más que nada Excel intermedio. Entonces, cualquier duda que tengan, la voy a responder inmediatamente. Y ya, entonces, la clase extra, primero que nada, vamos a utilizar dos funciones nuevas que no hemos visto antes. La primera es si.error. Si.error se utiliza para, a ver, cuando uno hace un error matemático o de cualquier tipo, o lógico, o cualquier tipo en Excel, le arroja un error, el ¿Qué cual había puede ser, pasado? Ok. O sea, a ver qué pasó, qué fue eso, ¿no tiene dudas? Ah, perfecto. Ya. Entonces, vamos a seguir la clase y como estaba diciendo, la función si-error toma todos los valores o celdas cuando arroja un error por cualquier cosa matemática, lógica, etcétera. Es decir, cuando sale NA que no reconoce el valor es algo erróneo, una referencia está mal puesta, una división por cero o lo que sea. Cuando arroja ese error, en vez de escribirnos este error como tal, uno ocupa si.error y le da un valor a ello. Por ejemplo, si nosotros tomamos si.error de la celda A41 y nos sale que es una división por cero, pero yo no quiero que diga división por cero, sino quiero que diga hola. Entonces simplemente escribo un punto y coma y entre corchetes escribo, o sea, entre comillas escribo hola. Y en vez de decirme todo eso, que es un error, nos va a decir que es un hola. Para eso sirve el si.error. Es decir, nos aprovechamos de los errores que tienen las cosas. Y la otra función que vamos a utilizar hoy día va a ser buscar b. Buscar b nos devuelve el valor de un rango de celdas. Es decir, es una función para buscar. A ver, por ejemplo, si nosotros tuviéramos la opción buscar b en la siguiente base de datos, se podría decir, donde tenemos papa, cebolla, lechuga, tomate, arroz, y al lado de cada una de ellas tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Son números cualquiera. Y nosotros utilizamos buscar b con una coincidencia de tomate. Entonces, el valor que nos va a buscar es dónde está tomate, es decir, la celda A50. Pero nosotros describimos el rango de valores como A47 hasta B51. Es decir, estamos tomando esta columna y esta columna de datos. Entonces, con el 2 que está acá, que es la columna donde deseamos buscar el dato, nos va a arrojar de esta fila, es decir, de la columna B, nos va a arrojar el dato que coincida con tomate, en este caso. Y finalmente ponemos un falso para que nos arroje exactamente el mismo valor, porque si ponemos un verdadero, nos va a arrojar el valor aproximado. Entonces, si hacemos todo esto, nos va a dar 4, que es justamente el valor que tiene la celda que coincide con tomate y con B, que es la columna 2. ¿Entienden? ¿Alguna duda hasta acá? Sí, yo tengo una duda. Dime. Por ejemplo, ¿solo me va a arrojar un valor numérico? No, por ejemplo, ¿No? podríamos haber hecho exactamente lo mismo, pero en vez de buscar, en vez de escribir tomate, hubiéramos puesto 4, y aquí en el rango de valores hubiéramos puesto lo mismo, y en el punto y coma nos hubiéramos haber tomado el valor 1. Es decir, estamos tomando ahora lo contrario. Estamos viendo primero la columna B, donde está el 4, y nos vamos a referir al valor que está en la columna 1, es decir, al valor donde están con letras. Si hacemos eso, en vez de arrojarnos un 4 aquí, nos arrojaría tomate.
Es decir, haría lo mismo pero al revés. No sé si se entendió. Sí, solamente habría que cambiar Exacto. el valor de la columna. El valor de la columna y también el valor de la búsqueda, a menos que quieras buscar exactamente tomate y que te arroje tomate. Ya, súper. Obviamente cuando uno lo ocupa con datos muy básicos, no encuentra una lógica para hacer esto, ¿cierto? Porque buscar un valor donde diga tomate, obviamente va a ser donde está tomate. Pero cuando uno tiene las cosas como lo que vamos a ver hoy día, se da cuenta que tiene mucha utilidad esta función buscar B. Una de estas utilidades, por ejemplo, es hacer una minuta alimentaria. Bueno, ustedes saben más que yo acerca de esto, pero según mi punto de vista, una minuta alimentaria es como hacer una selección de alimentos que se va a comer por cierta hora. Es decir, qué comeremos en el desayuno, en el almuerzo, cena, etc. Y para crear esta minuta en Excel, lo que se debe hacer primero es crear un formato llamativo, porque mientras más llamativo sea, es más amigable con los pacientes que van a tener ustedes. Es decir, los pacientes lo van a saber utilizar mejor. Y un ejemplo de minuta es este que hice aquí, que se los voy a mostrar después en Excel. Y esta minuta funciona bueno, con una base de datos. Una cosa muy importante es explicarles ya qué es una base de datos. Una base de datos es la parte trasera que uno ocupa, que no se muestra acá, pero sí se utiliza para trabajar en esta minuta, por ejemplo. Es decir, no se muestra, pero se utiliza en esto. Eso es una base de datos. Entonces, vamos a ver el ejemplo que les tengo acá. Esta es exactamente la misma minuta. Y como pueden ver, aquí yo tengo que en el desayuno puedo elegir un alimento. Bueno, puse muy pocos datos en mi base de datos. Lo puedo agrandar, sí, pero son ejemplos cualquiera. Por ejemplo, un alimento puede ser pan, queso y jamón en mi base de datos. La cantidad es cuántas cantidades yo me comí o cuántas personas se comió el paciente que está escribiendo esto o lo está rellenando. Las porciones, esta porción es con respecto a la porción del alimento, se los voy a mostrar después en nuestros datos, las calorías del alimento, los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Si ahora nos vamos a nuestros datos para que vean, por eso tengo solamente 3 datos escritos, y nos damos cuenta que la medida de cada uno es 100 gramos para el pan, las calorías que tiene 100 calorías. Obviamente estos valores están malos, como dije, son valores de ejemplo, y los carbohidratos que tiene, los lípidos y las proteínas respectivamente. El queso exactamente lo mismo, y el jamón exactamente lo mismo. Entonces, para utilizar estos valores, suponiendo que estos valores fueran correctos, en nuestra minuta, lo único que tenemos que hacer es, al igual que en la clase anterior, ir a datos, pero acá nos vamos a donde dice minuta, nos vamos a datos, en datos nos vamos a validación de datos, pero primero seleccionamos aquí donde dice alimento y nos bajamos en la celda de abajo. Elegimos validación de datos y ahora vamos a buscar los valores o dónde queremos que se haga esta validación de datos. Para ello volvemos a nuestra hoja de datos y seleccionamos los alimentos que queremos, es decir, desde pan hasta Japón. Obviamente si tenemos más datos tenemos que considerar todos los datos que queremos. Luego de esto, presionamos aceptar. Recuerden que tenemos que hacer una lista. Y nos damos cuenta de que ahora podemos escribir, o sea, aquí tenemos una lista que nos va a seleccionar los valores. Así nos queda de esta forma. La cantidad es algo que diga cantidad simplemente, es decir, cuánto uno va a comer. Y las porciones, calorías, carbohidratos, proteínas y lípidos, eso sí va a depender de la base de datos. Pero la parte de cantidad es algo independiente. ¿Van entendiendo hasta este momento?
Sí, por si acaso se está grabando para los que tienen dudas. Ya, entonces, volviendo a la... Dame un momento. Ya, perfecto. Y entonces, volviendo a cómo se sigue haciendo esta minuta, para que tengan más ideas, vamos a hacerla de cero. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Entonces, sí, yo se los voy a enviar el ejemplo que tengo, pero lo vamos a hacer de cero, para que entiendan más o menos cómo o qué fue lo que hice. Entonces, primero que todo, escribimos algo bonito. ¿Y qué es lo que queremos primero? Vamos a escribir nuestra base de datos. Mm, Vamos a escribir datos. Esto sí lo voy a copiar del otro porque me da flojera escribir lo mismo. Entonces tomamos todos nuestros datos, los copiamos y lo vamos a copiar en el Excel nuevo. Obviamente estos valores, como dije, están malos, lo sé, pero nos van a servir para hacer nuestro ejercicio. Entonces acá vamos a hacer nuestra minuta. Voy a cambiar el nombre, vamos a ponerle minuta. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestro formato para que se vea bonito. ¿Y qué es lo que queremos? Una minuta donde diga desayuno, almuerzo y once. Vamos a tomar solamente esos valores. Desayuno, abajo de eso va a decir alimento, y todo lo que necesitamos. Cantidad, porción, ¿qué más se pedía? A ver, calorías, carbohidratos, lípidos y proteínas. Entonces voy a cambiar el formato para que se vea bien. Ahí se ve más decente. Y aquí en alimento, como dijimos, vamos a tomar los valores que están en datos. Es decir, vamos a hacer una lista con lo mismo que vimos en la clase anterior, que eran datos. En validación de datos elegimos una lista y tomamos los datos de acá. Una vez que esté listo, presionamos aceptar y nos figura la lista. Y vamos a hacer, o vamos a copiar este valor en todos los valores de acá. Abajo se vamos a escribir total desayuno. Y vamos a escribir una referencia. Referencia o ideal de desayuno. Es decir, cuál es el ideal que queremos consumir para nuestro desayuno. Entonces, en cantidad lo vamos a dejar vacío por mientras y vamos a hacer la parte de porción. Para hacer cuánta es la porción que queremos, tendríamos que multiplicar la cantidad que tenemos por la porción que nos figura en la base de datos, es decir, nuestra medida. ¿Y cómo lo hacemos? Como lo expliqué en la clase anterior, que vimos como, creo que fue en la clase anterior, de cómo enunciar una, un dato o una celda que está en otro lado, es decir, que está en otra hoja y mandarla a otro lado, se hace con el nombre de la hoja y con un signo de exclamación, así como está acá. Entonces, aquí me voy a detener un poco para explicarles bien. Y lo que tenemos que hacer es hacer una función si.error, que es para en caso que nos dé un error, nos salga vacío esto. Y buscamos el error con buscar v, es decir, buscamos nuestro dato con buscar v. Y el dato que queremos buscar es el nombre de nuestro alimento, es decir, el que está en B3. Como ahora está vacío, me sale vacío. Pero si nosotros cambiamos esto a pan, me salen puros ceros porque no tengo una cantidad. Entonces, buscar B, el valor que vamos a buscar va a ser el nombre del alimento y donde lo vamos a buscar va a estar en datos
es decir, nuestra base de datos, con signo de exclamación, y tenemos que escribir el rango de nuestros valores donde está esta base de datos. Como dije, lo vamos a hacer de 0, entonces vamos a hacerlo de acá. El alimento está vacío. Ups, mi error. Ahí sí. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es hacer un si.error. Y vamos a poner el valor que queremos. Como dije, el valor que queremos vamos a utilizarlo con un buscar v. Buscar v. El valor que vamos a buscar va a ser b3. No. Va a ser a3. El valor que queremos buscar está en a3. Y estos datos, o donde van a estar nuestros datos que vamos a buscar, estarán en la parte donde dice datos. Es decir, vamos a poner datos con minúscula, signo de exclamación, y vamos a escribir dónde están nuestros datos. Y nuestros datos están, si me arrojó un error porque tengo que buscar, están entre A1 y F4. Es decir, escribimos A1 hasta F4. Luego de eso, escribimos en qué columna está el dato que queremos buscar. Como en este caso nos importa la medida, es decir, lo que queremos es tomar esto, la columna 2, y finalmente vamos a elegir el rango que queremos, es decir, queremos el número exacto. Vamos a escribir falso. Enter. Y me dice un error haberse escrito en los paréntesis. Ah, ya. Porque me faltó terminar el buscar v, o sea, el si.error. Y vamos a hacer que en caso de que nos arroje un error, vamos a escribirse vacío. Ah, una 2. Me dice que tiene un error, a ver. Ah, no me dijeron que escribir 2 veces el nombre de la hoja. Y como podemos ver, no nos sale nada, ¿cierto? Porque no tenemos ningún dato aquí. Si elegimos, por ejemplo, pan, él nos va a salir cuánto es la porción. Pero nos falta algo. Porque este valor de aquí es la multiplicación entre la porción que tenemos acá, es decir, la medida que se utilizó, y la cantidad. Entonces vamos a multiplicar esto por B3. Y nos va a dar 0 porque no tenemos ninguna cantidad. Pero por ejemplo, si la persona se comió un pan, nos va a dar que la porción son 100 gramos. Esta porción va a estar en gramos. Para el caso de la caloría, se hace exactamente lo mismo, pero ahora considerando este valor. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar exactamente lo mismo y vamos a pegarlo acá, porque, bueno, me flojera escribirlo nuevamente todo, y aquí vamos a hacer los cambios respectivos que necesitamos. Y el único cambio que necesitamos en este caso es cambiar la columna donde vamos a buscar el dato. Porque no está buscando en la columna 2, sino en la columna 3, que la columna 3 es la de calorías. Y creo que si lo repetí, bueno, para que no se haya error, 95. Entonces, las calorías que tiene un pan, en este caso, van a ser 95 calorías. De manera análoga se tiene que hacer con los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Es decir, primero copiamos y luego cambiamos lo que necesitamos. Esto tendríamos que cambiarlo por un 4. Esto tendríamos que cambiarlo por un 5. Y esto por un 6, porque está en la columna 6. Y si nos vamos a nuestra base de datos, tenemos entonces que los carbohidratos nos dicen que son 10. Bueno, un pan nunca tiene tan pocos carbohidratos, si es puro carbohidrato. Vamos a ponerle 50. Entonces, los carbohidratos de un pan son 50. Creo que es mucho más en verdad, pero bueno. Los lípidos son 30 y la proteína es 20. Si nos vamos a nuestra minuta, exactamente nos dan esos valores.
Y esto está multiplicado por la cantidad. Es decir, si la persona no se comió un pan, sino se comió 2 panes, entonces todo se va a ver amplificado por 2. ¿Van entendiendo cómo va quedando nuestra minuta? Sí, profe. Perfecto. Entonces, podemos copiar todo esto y vamos a pegarlo aquí abajo. Y aquí le vamos a cambiar el nombre porque esto ya no será el desayuno, va a ser el almuerzo. Y tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero ahora para el almuerzo. Y para que se vea que no es el desayuno y cuál es el desayuno y cuál es el almuerzo, lo que tenemos que hacer es simplemente cambiar el nombre y cambiar el color. Vamos a utilizar otro color para que se note la diferencia en nuestra minuta. Vamos a utilizar los colores de naranjo. Esto es puro cambiar formato para que sea más apreciable para la vista. Porque generalmente lo que uno ve en la primera impresión es cómo se ve. Y a ver, esta es la prueba 1. Voy a dejar esto para arriba. Este no. Ups, empecé a tomar la cosa de... Ahí sí. Tengo el error en las pantallas de un momento. Y entonces, haciendo todo esto, lo otro que podemos hacer también es hacer al lado nuestro ideal. Es decir, cuánto queremos que coma una persona en el día. Y para eso puse el total de desayuno, total ideal de desayuno. Bueno, aquí nos faltó agregar cuánto es lo que comió al final en total, que es solamente escribir la suma de todo lo que comió, pues, es decir, desde el de 3 hasta el de 7, de 6, bueno, de 7. Y en este momento solamente he comido con 190 calorías. Esa es una forma, o la otra, la que me gusta más a mí, es usar subtotales. Es otra función que no hemos visto, pero esta función, lo bueno que tiene, Y tú compras más natura, así que no me traigo. por favor apaguen los micrófonos. No sé quién tiene el micrófono encendido, ¿eh? Puta, y me sigo la están explicando todo. Amor, baja un poquito el celu o ponte el audífono porque la Nati está en una prueba. Pásamelo. Ahí está, mira. Ahí está. A ver. No, 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 alcanzo, mamá. ¿Me lo Mm, presto? Ya. Ahora sí, ya encontré quién era el culpable. Y vamos a seguir entonces con la clase. Si nosotros usamos subtotales 109, es la función suma. Es decir, escribir suma o escribir subtotales 109 nos sirve para ambos. ¿Se te había encendido el micrófono? Eso había pasado, pero tranquila, yo te lo apagué. Perfecto. Entonces, vamos a avanzar más rápido, porque me está notificando esto que se me está acabando el tiempo, parece. No sé. Y vamos a ocupar suma entonces, y vamos a utilizar desde el D3 hasta el D7. Obviamente, como tiene solamente un alimento, solamente tiene un dato. Pero si tuviéramos, por ejemplo, que la persona comió pan y queso, y se comió 2 láminas de queso, bueno, me faltó extender todo esto para abajo. Esto fue porque puse este valor, que era la multiplicación, dentro. Y tenía que haberlo puesto acá. Y ahora sí. Entonces ahora cuando nos encuentre un error, lo va a encontrar vacío. Voy a tener que hacer esto con todas porque se me olvidó
ese pequeño detalle. Y ahora sí, entonces copiamos esto hacia abajo. Copiamos esto hacia abajo. Y ahí está. Entonces, si la persona se hubiera comido 2 rebanadas de queso, nos da que la suma total de lo que comió en el desayuno es 490. Y nuestro ideal de desayuno es lo que vamos a ver ahora. Para el ideal de desayuno, lo que nosotros tenemos que hacer es al lado poner unos ideales que queremos. Por ejemplo, esto lo voy a copiar del Excel que lo voy a enviar después. Y no voy a copiar completo. Para que esté más acá. Acá está. Esto van a ser nuestros ideales que queremos para nuestro o para su futuro paciente. Queremos que la persona coma, bueno, 1500 muy poco, pero supongamos que queremos que coma 375 calorías al desayuno. Entonces simplemente tenemos que poner en la columna J6, de que sean 375 calorías. Que grasas, es decir, lípido, consuma, no sé, unos 15, proteína coma unos 10. Bueno, me equivoqué aquí, este es carbohidrato. Que carbohidratos consuma unos 50. Y finalmente de lípidos consuma unos 15. Creo que eso es como más ideal para un desayuno, no lo sé. Y no tenemos que agregar estos valores, tenemos que agregarlos acá. Entonces simplemente anotamos el J6, esto es igual a J6. Esto es igual a esto es L6. Esto va a ser igual a L10. No. N6. Y finalmente el otro valor va a ser igual a P6. Y nos faltaron aquí las sumas de los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Es decir, suma. Y en el caso de aquí va a ser de estos valores, que era del 3 hasta el 7. Y así con lo otro. Y como podemos ver, la persona comió mucho más de lo que era ideal. Obviamente este ideal es un ideal de ejemplo porque están mal puestos los valores. Y con esto ya tenemos la parte del desayuno. Y tenemos que hacer exactamente lo mismo para ahora el almuerzo. Es decir, podemos exactamente copiar todo esto y lo vamos a pegar aquí. Esto nos va a hacer que cambien nuestros valores, o sea, en nuestro color del formato, pero se puede arreglar manualmente. Pero lo bueno es que todos nuestros datos están ahora bien puestos con respecto a las filas de columnas respectivas. Y en este caso, tenemos que cambiar esto porque lo que queremos ahora es que nos diga lo del almuerzo. Es decir, el J10, el J, no, es el L10, este es igual N10, es igual no, P10. Y así también tenemos que hacerlo con la cena y el tetempié o entre horas o como se le llame a la comida que comen entre medio. ¿Entienden cómo se hace una minuta? Perfecto. No es para nada complicado, y como pueden ver, simplemente hay que tener imaginación y ver cómo se podría ver mejor. Como podemos ver, lo que hice yo acá, encima todas estas, es decir, las calorías que se consumió al desayuno, al almuerzo, a la cena y el tetempié o el entre horas,
Lo sumé y le puse las calorías máximas diarias. Lo mismo con los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Un ejemplo más bonito de esto, por ejemplo, este es un ejemplo de minuta. El que tengo acá es el ejemplo completo, que es el que les voy a mandar para que vean cómo es. El único problema de esto es de que tenemos muy pocos datos. Pero si agregáramos más datos, tendríamos muchas más posibilidades de comidas y etcétera. Déjenme ver si tengo una... que me habían mandado más datos, pero no los agregué. Déjenme revisar. Aquí tengo otro tipo de minuta. Pero estos no son... No. Ya. Pero para que vean, este es otro tipo de ejemplo de minuta. Este no se los voy a mandar, sí. Pero es exactamente lo mismo que hice yo, donde se puede elegir un alimento. Acá está. El lunes no le puse... este lo borré mucho porque estuve trabajando con ella. Y con esto yo al final aprendí cómo hacer minutas en su tiempo. Entonces por eso le eliminé el gráfico y le hice varias modificaciones, pero debería verse así. Pero funciona de la misma manera. Elegimos el alimento, aquí tenemos muchos más alimentos. Elegimos la cantidad y la unidad que se va a ocupar siempre va a ser 100 gramos o ml respectivamente. Entonces tenemos una caloría, que es lo que tiene el alimento en total, las grasas. Y en este caso no se está considerando ni las proteínas ni los carbohidratos. Y la base de datos que se utilizó está aquí en configuración. Y esta es la base de datos que se tiene aquí. Pero el único problema es, como dije, las proteínas y los carbohidratos están vacíos. Y este es un ejemplo de base de datos más bonita, con más arreglos y todo lo demás. Y como podemos ver, el día lunes, esto lo tiene, ¿cómo se puede decir? Cada hoja de datos, cada hoja de nuestro libro va a ser un día. Por ejemplo, está el día lunes, el martes, el miércoles, el jueves, viernes, sábado y domingo. Y al final se puede hacer un resumen semanal, donde se ve lo que se consumió todos los días. Es decir, un promedio de ello. Esto es un ejemplo también de minuta, que esto es mucho más elaborado, pero es exactamente igual que como lo vimos hoy día en clase. Por eso les dije de que solamente hay que tener imaginación, paciencia, yo creo, y también ver cómo se vería más bonito. ¿Alguna duda? Parece que no. Entonces, eso fue todo lo de la clase de hoy. Como dije, iba a ser una clase más personalizada hacia el lado de nutrición. Y bueno, Natalia, que por lo que veo, quiere hablar, así que le voy a dar un tiempo para ella. Voy a dejar de grabar por mientras.